En el estudio del momento angular necesitamos revisar cómo hacemos para obtener representaciones matriciales. Entonces vamos a mirar las representaciones matriciales de los operadores de momento angular, lo cual incluye su magnitud al cuadrado del operador vector momento angular, las componentes x, y, z, componentes cartesianas, pero también para los operadores escaleras de subida y de bajada. Para poder hacer esto tenemos que comenzar revisando las relaciones que hemos obtenido del efecto de que un operador de estos actúe sobre un vector de estados. Entonces vamos a comenzar por allí. Si nosotros revisamos cuidadosamente estas relaciones, encontramos que cuando el operador magnitud al cuadrado del operador momento angular, del operador vector momento angular, actúa sobre un estado, obtenemos el mismo estado y el valor propio ya encontramos. Pueden ver el otro video donde se revisan estos teoremas. Encontramos que estos valores propios toman números y donde J toma números enteros o números semi-enteros. Es decir, toma valores como 0, 1, 2, 3 o valores semi-enteros como un medio, 3 medios, 5 medios, etc. En el caso de la componente en Z, la componente en Z tiene unos valores propios mh barra, donde m son números enteros cuya magnitud es menor o igual que J. Es decir, si tenemos un valor de J, los valores que va a tomar m va a ser desde menos J hasta J. En el caso de los operadores escalera, encontramos que al actuar el operador escalera sobre un estado, decrece la componente en Z, decrece el estado correspondiente a la componente en Z y aparece este factor de magnitud, ¿sí? Más para el operador de escalera de subida y menos para el de bajada. Y recordemos la definición de los operadores escaleras. Con esto, nosotros podemos obtener, con la definición de los operadores escaleras, podemos encontrar los operadores en componente en X y en componente en Y en términos de los operadores escalera. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo obtenemos nosotros los operadores en X y en Y. Si nosotros sumamos el operador escalera de subida con el de bajada, vamos a obtener la expresión correspondiente para el operador JX, que sería explícitamente esta. Y si restamos los operadores de subida con el de bajada, vamos a obtener la expresión del efecto de que el operador componente en Y del momento angular actúe sobre el estado, que sería esta. Ya con esto nosotros podemos encontrar las representaciones matriciales. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Para encontrar, por ejemplo, para J que valga un medio. Si J vale un medio, entonces miren que para encontrar la representación matricial del operador magnitud al cuadrado del momento angular, tenemos que mirar los elementos matriciales estos. Pero recordemos que esto que está acá, nosotros al hacer operar el operador de magnitud al cuadrado del operador vector momento angular sobre el estado, que es esta relación que tenemos acá, obtenemos J por J más 1 por H barra cuadrado. Y tiene que tener, para que sea diferente de 0, tiene que tener el mismo valor K. O sea, este K de aquí tiene que ser el mismo de acá. Este J tiene que ser el mismo de acá. Y este M tiene que ser el mismo de acá. Por eso aparecen estos deltas de Kronecker. Ahora, los valores de M que podemos tomar son valores menos un medio a más un medio. Por lo tanto, si nosotros representamos estos elementos de esta forma, ¿sí? Miren que los elementos de esta forma van a ser obtenidos cuando nosotros reemplazamos los valores los valores que podemos tener para M, los valores que podemos tener para M en esta expresión, ¿no? ¿Sí? O sea, los K son iguales, o sea, estos deltas de K' y K y el delta de J' y J, estos valen 1, y el que nos va a definir los componentes de la representación matricial van a ser los M. Entonces vamos a tomar los M. Como esos M solamente pueden tomar valores de menos un medio y un medio, entonces vamos a tener que solamente las componentes diagonales van a ser diferentes de 0, porque las componentes fuera de la diagonal por el delta de Kronecker que tenemos aquí, nos van a dar iguales a 0. Ahora, en el caso de la componente en Z, nosotros usamos la expresión que hemos encontrado para el efecto del operador componente en Z del momento angular sobre el estado, que básicamente nos devuelve el mismo estado, pero nos dice cuál es el valor propio correspondiente para el estado en componente en Z, del momento angular en componente en Z. Entonces miren que en este caso tendríamos esta expresión
Nuevamente los K y los J no cambian, son los mismos y el que nos va a dar la representación matricial en sí va a ser este delta de Kronecker acá. Es decir, volvemos a encontrar elementos en la diagonal. Ahora, a diferencia del anterior, acá tenemos los valores propios correspondientes, van a ser, como ya hemos visto, más un medio y menos un medio y más un medio. Por lo tanto, al factorizar h barra sobre 2, encontramos esta representación matricial. De la misma manera, vamos a encontrar los operadores escaleras. Entonces, los operadores escaleras, su efecto sobre el vector de estado es de esta forma. Ellos aumentan o disminuyen el estado dependiendo si es el operador escalera de subida o bajada. Con esto encontramos que los elementos matriciales van a estar dados por esta expresión y nuevamente van a depender solamente de los valores que toman m. Pero ahora los m están fuera de la diagonal. Miren que está en la siguiente diagonal, o sea, en la siguiente... bueno, están fuera de la diagonal principal, están en las siguientes diagonales. Entonces, aquí podemos obtener que los posibles valores, dado que el m puede tomar valores de menos un medio y el j vale un medio, los posibles valores son 0, 1 para el caso de, bueno, 0 y 1 para el caso de un medio, y cuando este m vale menos un medio, entonces aquí este signo cambia a positivo, tendríamos 1 y 0. Entonces con esto nosotros encontramos que el operador, la representación matricial del operador escalera de subida va a ser simplemente un 1 acá, y el de bajada va a ser el 1 acá. ¿Ok? Esta posición del 1 y el menos 1 están dados por estos valores que obtuvimos en esta parte. ¿Ok? Con esto ya podemos nosotros encontrar las componentes en X y en Y, recordando que la componente en X es un medio de la suma del operador escalera de subida con el de bajada, y la componente en Y es la resta dividida sobre 2i. Entonces, estos serían las representaciones matriciales correspondientes. Si hacemos lo mismo con J igual a 1, obtendríamos estas matrices. Ya queda como de tarea hacer las de J igual a 2 y J igual a 3 medios. Estas corresponderían a la componente en X, Y y en Z.